oficialmente para que nos pongamos en onda. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Muchas gracias. Además que estamos una semana antes de Pascua y dos antes de Año Nuevo y diciembre es un mes difícil para todos, así que te agradezco mucho. Y inicio esta conversación preguntando lo que siempre pregunto cuando inicio Espiral. ¿Qué estabas haciendo cuando te tuviste que conectar? Estaba poniéndole, hay que ser ultra sincero, Sí, pues esa es la estaba, gracia, ¿o no? estaba poniéndole monito a mi hijo porque estoy sola con él, entonces espero que no me interrumpa en el podcast, así que está ahí, está enchufado el pobre a la tele en mi pieza, así que estaba en esa logística justo antes de conectar, Alonso, ¿cuántos arreglando años todo. tiene? Alonso tiene 5 años, recién cumplidos, hace poquito. Mira, cuéntame una cosa. Em, Naciste en Buenos Aires, pero has vivido toda tu vida en Chile. Y llevas el Sí. exilio en tus entrañas, ¿o no Sí, en tanto? mi familia, digamos, como que cruza generaciones, creo yo. Así que sí, lo llevo en la historia familiar porque me tocó nacer afuera por eso, por el exilio de mis padres. A todos los hermanos, nosotros somos 4 hermanos, somos 6 en verdad, pero 4 hermanos del primer matrimonio de mi papá y todos nacimos en el exilio. Mis hermanos grandes en España y yo y mi hermana, la más chica, en Argentina. Y has Así vivido que toda sí, ha tu, cruzado. perdón, y has vivido, aparte de haber nacido en Buenos Aires, ¿el resto de tu vida la viviste acá siempre en Chile o has itinerado? No, siempre he vivido en Chile, a excepción de un año en que estuve viviendo en Barcelona, que fue de hecho la ciudad donde se exiliaron mis padres. Entonces fue bien simbólico irme para allá. Y como son las cosas de la vida, conseguí un departamento que coincidió estar, es que a una cuadra de donde vivían mis padres. Así que parte de ese año afuera fue como cuando, que uno se conecta con una vida que no es la de uno, pero de alguna manera igual está en la historia de familiar, así que fue bien bonito. Pero ese es el único año que he vivido afuera. Y he vivido la mayor parte del tiempo en Santiago y ahora hace 3 años vivo en San Francisco de Mostazal, como a 1 hora de Santiago, por ahí en el campo. Yo me imaginaba, mira las cosas, yo me imaginaba que vivías en pleno Providencia, cerca de Catalonia, cerca de todo eso. No. No, tengo una vida muy tranquila en el campo, es un sector muy rural. Yo vengo desde chica para acá porque es un campo que tiene mi padre y me hice una casa acá, así que tengo una vida muy, muy tranquila, pero visito Santiago una vez a la semana porque hago talleres allá y me llevo lo mejor de Santiago, como la conexión con los amigos, visitar la librería, hacer los talleres, ir a algún café, no sé, hacer la vida como más de ciudad, pero como turista casi. Después vuelvo aquí a mi casa, que la verdad es que es un lugar súper bonito y muy tranquilo sobre todo. Fue una decisión en pandemia, que yo creo que a mucha gente le pasó, que estar un poquito como ahogado por el encierro y replantearse la calidad de vida también, sobre todo con un niño chico, que es bastante como outdoor. Él le gusta mucho estar afuera en la naturaleza, subirse a los árboles, jugar con el barro, como que es muy así. Entonces, este lugar ha sido ideal también para criarlo en esta parte de su vida, la primera infancia. Y eso ha sido una bonita decisión, una buena experiencia. Y ahora escuchándote, y quizás mi memoria a medida que pasan los años no está mejor. Pero Federico Falco, que también lo entrevisté, también se mudó de Buenos Aires, te podría decir que la Patagonia Argentina, no me acuerdo el nombre, pero también se mudó. Eh, Julio Rojas, del creador de Caso 63, que también lo entrevisté, también se mudó. En Entonces, pandemia. pandemia. Yo La lo verdad es que encuentro. si pienso hacia atrás, como si, no sé si fue una decisión tan consciente, como que con mi pareja fue como, ya vámonos, y entregamos la casa y nos vinimos para acá.
y estuvimos viviendo un tiempo en una casa que hay acá de mi padre, pero que es una casa de fin de semana, digamos, mientras nos construíamos y todo salió muy rápido, todo fluyó. No lo pensamos mucho, la verdad, no lo pensamos demasiado. Yo creo que mucha gente se fue con el impulso de estar en un lugar más abierto y cansados del encierro también. Y me pasa que yo mi novela La Grieta la escribí acá, la mayor parte, la mayor parte. Entonces, también ha sido un lugar que me ayuda mucho en la escritura. De alguna manera como que cambié mi estilo de vida a un estilo más tranquilo, más pausado, y eso me ha ayudado harto en la escritura, me ayudó mucho en la novela. Y a enfrentarte a ti misma, seguramente. Sí, 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 de todas maneras. Eh, pero eso, bajar las revoluciones también es rico, es rico, la verdad. Eh, y me gusta la idea también de una crianza que esté en un momento, o sea, como con padres más tranquilos y no, no sé, sin trabajar tanto, sin estar tanto fuera de la casa. Así que mientras se pueda, es una buena opción. Trabajas vinculada a la escritura, ya sea en tu rol de periodista, en tu rol de escritora, en tu rol de editora, de tallerista, o sea, muchas facetas. ¿Cómo nace esto en ti? La escritura, Sí. desde muy chica, la verdad, desde muy chica, te diría que siempre he escrito, como tengo, desde que tengo uso de conciencia que he escrito y tuve la suerte de nacer también en una familia que está ligada a los libros. Mi papá siempre ha trabajado desde que, digamos, desde que yo tengo conciencia, porque no toda su vida, pero yo nací cuando él ya trabajaba en el área editorial. Mi mamá tenía la librería Catalonia, entonces crecí muy rodeada de libros y eso también me estimuló harto. Mi mamá me incentivaba mucho la lectura y la escritura también. Y tuve, no sé, como que pude desarrollarlo bastante, pero me costaba mucho, era algo más íntimo. No, me costó harto. Yo mi primer libro lo publiqué, mi primer libro en solitario, porque yo hice libros con la Mm. Sonia Montesino, que, bueno, hice el proceso de escritura, pero no era mi narrativa, pero de libros míos, de mi autoría, ya pasado los, no sé, los 35, no 35, como, sí, como 30 por ahí. Entonces, me costó mucho soltarme en la escritura y primero trabajé en el área editorial con mi padre harto tiempo, en la librería, también como periodista en Revista Paula. Entonces desarrollé como otras partes de la escritura que tenían que ver con la literatura, pero la verdad es que siempre he escrito y creo que es lo que más me gusta hacer. O sea, desde la primera vez que publiqué, que me lo tomé como mi oficio y como lo que quiero hacer siempre, independiente de que uno viva de otras cosas, porque no es imposible vivir de la escritura, pero sí, o sea, de los libros, pero sí para mí es mi oficio principal y es algo que quiero hacer toda mi vida. Y que creo que he estado siempre me ha acompañado. Entonces, ¿cómo es un día típico tuyo en torno a la escritura? Eh, un día típico mío, mira, intento ser disciplinada en la escritura, pero me cuesta mucho. O sea, estoy haciendo constantemente mil trabajos, no tengo un solo trabajo, entonces estoy en muchos proyectos a la vez y sobre todo haciendo talleres, es lo que más hago. En la semana, lo que más preparo. Y algunos otros trabajos que no son tan glamorosos, digamos, pero que tienen que ver con, bueno, con corrección. Pero en cuanto a la escritura, me cuesta encontrar el momento, pero una vez que entro en la historia, ahí ya me pongo más aplicada. Ahora estoy tratando de escribir otra novela, pero el primer impulso cuesta mucho empujar la historia y gran parte de la escritura se desarrolla no en el acto mismo de escribir, de sentarse frente al computador y ponerse a escribir, sino en pensar mucho
la historia, en procesar emociones quizá o experiencias o inspiraciones que estén ocurriendo eh, y que de repente te toman. Ahora estoy tomada, digamos, por una historia y la pienso mucho y todo lo que, no sé, la tengo en la mente todo el día, digamos. Entonces, el proceso de escritura no es tan ordenado para mí, ¿no? Yo de repente en los talleres trabajo mucho con textos de escritores que hablan sobre sus procesos creativos. Y en su mayoría son bastante disciplinados. Y claro, uno lee también de escritores que son más consagrados y han podido tener más el tiempo de hacerlo, pero que se levantan en la mañana, digamos, y se ponen a escribir todos los días, aunque no salga nada. Y eso me parece maravilloso, pero a mí me cuesta muchísimo empujar eso. Y soy muy nocturna también para escribir mis cosas, digamos, como que en el día lo tengo más tomado por el trabajo, pero en la noche encuentro un poquito más de paz para ponerme a escribir, pero soy muy lenta, yo me puedo pasar mucho rato en un párrafo, me cuesta empujar las historias, yo me demoré harto en La Grieta, me demoré como 4 años, y es un libro muy cortito. Em, Pero, entonces eso, no tengo un proceso creativo tan ordenado. pero, s- esta es una pregunta, ¿es el huevo o la gallina? ¿La historia viene a ti o tú buscas la historia? Es decir, cuando terminas, por ejemplo, La Grieta, que lo tengo acá, que lo recomiendo en un 1000%, una joyita, publicado por MS, terminas el proyecto, terminaste eso. Y ahí tú te sientas y haces otros proyectos mientras te va a llegar alguna idea o activamente te sientas a buscarla. Em, la verdad es que tampoco o sea, he tenido como distintos procesos creativos en los distintos libros, pero creo que me llega la historia, me toma algo, un personaje, o me toma una imagen, o un ritmo de escritura, y me va llevando. Yo creo que eh, bueno, en el tiempo que llevo haciendo estos talleres, que te decía que he leído mucho sobre procesos de creativos de distintos escritores, todo el mundo tiene encuentra sus propias formas y ve la literatura desde distintos lugares. Hay gente que guioniza mucho y estructura mucho y después se pone a escribir, busca la historia, investiga. A mí me pasa más como si la historia ya existiera y yo tuviera que estar como intentando develarla, y eso me cuesta mucho como encontrarla, y es como ir sacando capas hasta encontrar la historia que realmente quiero narrar, que fue algo que es un proceso muy bonito, porque con La Grieta me pasó que esa historia siempre estuvo ahí, pero me costó encontrar, como ir sacando las capas para encontrarla, y cuando la terminé fue como siempre fue la historia que quería contar. Siempre fue este el personaje, todos estos fueron los personajes siempre, pero llegar a ellos cuesta, entonces por eso me cuesta ir como empujándolo y voy muy lento, como quien fuera como esculpiendo, digamos, algo, como una piedra en bruto, y tuvieras que como encontrar esa forma que tiene la escultura que te va a quedar, digamos. Y en el caso de lo que estoy escribiendo ahora, no tengo idea qué es ni para dónde va, pero uno tiene una intuición y vas empujando y voy escribiendo de manera muy desordenada, párrafos por aquí, por allá, porque soy muy dispersa y muy con déficit atencional. Entonces tengo como este proceso que se adapta a eso, que voy como, me concentro poco rato en textos cortitos, y después cuando tengo todo esto, como un patchwork así, voy hilando. Ahí sí que cuando ya tengo todo, aunque sea desordenado, que yo sé que es la esencia, voy hilando ya que es lo que me pasó con La Grieta, que ya había entendido, tenía como el primer capítulo, el último capítulo, y tenía varios textos entre medio, y ahí ya entendí que estaba la historia y tenía que ponerme más ordenada en el sentido más racional, en el sentido de como ya, me falta un capítulo que tenga que ver con el padre, me falta Ah, el capítulo que tenga que conocerse con este, y esa es una parte de un alivio, porque ya está la esencia, está el corazón, digamos, ahí latiendo de esa novela, y lo que me queda es coser. Y esa es una parte que ya me alivia, me entretiene y estoy mucho menos como tensa, digamos, porque lo otro es lo que me cuesta más, que es como en el proceso que estoy ahora. Y puede ser muy lento también, como que, y como te decía, mucho de pensar. Yo me acuerdo en La Grieta, que como te contaba aquí,
la mayor parte acá en el campo, de pasear mucho por el campo y pensar, pensar, pensar en estos personajes, mucho, pasear con mi hijo andando en bicicleta, qué sé yo, y yo pensando todo el tiempo en Laura, en Esther, en la relación de ellas dos, eh, y eso es gran parte de la escritura. Gran parte de la escritura es esa, y corregir. Entonces, el momento que uno se sienta a escribir es poco, es un porcentaje muy, muy importante, pero al menos a mí me pasa que si uno lo dimensionara como en horas, el menor porcentaje es estar sentado escribiendo y más que nada como estar tomado por la historia, pensar en la historia y luego editar lo que ya lograste escribir. De esa proporción de esos 4 años, ¿cuánto le dedicaste a la escritura neta y lo otro, la edición? A la edición mucho, a la corrección mucho. Yo te diría que un año escribiendo y el resto todo entre pensando, dejando descansar la historia, corrigiendo, corrigiendo, leyendo en voz alta mil, 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 mil veces hasta que me sonara bien, leyendo, releyendo, leyendo, releyendo, todo el tiempo, como obsesivamente. Tú Em, históricamente eres una escritora de cuentos. Por ponerlo, tu corpus es más de cuento y también de coautoría, como tú contabas con Sonia Montesinos, escribiste una novela también. Entonces La Grieta marca una nueva etapa tuya como escritora de novelas. Para espero, ti, no sé. No sé, pero sí me pasó que después de escribir La Grieta, ahora pienso en un nuevo libro y pienso en una novela, no pienso en un cuento. Pienso en desarrollar algo más largo, como una idea como que me gustaría desarrollarla en más capítulos y no solamente condensada. Pero creo que se me, se me dificulta mucho la narración más extendida, entonces probablemente me salgan capítulos cortitos que son muy parecidos al cuento. Me gusta que los capítulos sean redondos y se puedan leer como una unidad y no queden como colgados, ¿me entendí? Como que no necesiten del próximo para solventarse a sí mismos. Entonces creo que tengo el cuento muy incorporado y eso tiene que ver, creo, con las lecturas que uno tuvo. O sea, no sé, creo que mis primeras lecturas fueron mucho cuento. Entonces, nunca he sido una gran lectora de novela. Ahora sí, pero cuando más chica no. Y entonces me quedó muy marcado. Me quedó muy marcado ese que me fascina. Obviamente uno en la adolescencia, bueno, en mi generación creo que leímos mucho el boom latinoamericano, donde hay grandes cuentistas, entonces me quedó esa condensación, eso como que Cortázar dice que es el caracol del lenguaje, ¿no? Que mm, como que está todo, el significado, todo un universo condensado, digamos, en una semilla, y eso me gusta mucho, trabajar con capas, con mucho, eh, con con mucha sugerencia, con mucho universo más simbólico, me gusta mucho. Entonces creo que lo tengo como muy, muy enraizado y me costaría salir de ahí, pero sí me desafía a escribir novela por lo mismo. en una Y me gustó entrevista mucho. declaraste que creo que la novela, estoy citando, creo que la novela es como aprender a habitar una casa grande, amoblarla de a poco. Sí, y que el cuento era un poco como una sola habitación que había que sacarle el provecho máximo. Ah, te lo sabes de memoria. Es que sí, pues como que es como lo que tengo en mi cabeza, como ir de a poquito, que me parece muy bonito, como construyendo todas las habitaciones de esta casa y que el lector pueda recorrerla como con más tiempo. El cuento tiene como un carácter de urgencia y de intensidad eh, y de mucha profundidad y el lector también entra mucho, la propia experiencia del lector y su propio como inconsciente background, digamos, entra mucho en el cuento también. Entonces sí, ha sido distinta la experiencia y me quedó gustando. Yo la verdad es que lo pasé muy bien haciendo La Grieta. Independiente de lo que te acabo de decir, que es como que cuesta mucho empujar y todo, lo pasé bien porque era un desafío para mí. Eh, leer harta novela,
y que es una manera de estar aprendiendo, es casi como tomar talleres, estar En en ese constante sentido, lectura. Cata, los talleres, me llamó la atención que tú dijiste que no eres así, voy a tomar muchos talleres, que el primero que tomaste fue el de Carla Gelfenbein, Sí, pero a fue la el vez primero. eres tallerista, das Sí, talleres. ¿Cómo puede cambiar el foco de ser profesora a ser alumna, a ser me participante? encantó la experiencia. Me encantó la experiencia, la verdad, porque me abrí, yo soy muy para adentro en general con el proceso creativo y con muchas cosas en mi vida, digamos, como que me gusta tener como resolver las cosas en mucha intimidad y mucha soledad y mucho silencio antes de sacarlas afuera. Entonces, pero este libro también para mí era un desafío no solo en hacer una novela, sino también en buscar otros procesos creativos y abrirme también fue algo muy bonito, fue una experiencia muy linda, me tocó un buen grupo, la Carla es una súper buena profesora. No solo por el conocimiento que tiene, por la cantidad de novelas que ha escrito, como por toda la carrera y el carrete que tiene en literario, sino porque sabe crear un grupo, un buen grupo. Y me tocó, como que son muy generosos bueno, van rotando, no creo que sea ahora el mismo grupo que me tocó a mí, hay algunos que llevan bastantes años, pero fueron muy generosos con los primeros textos, que no tenían nada que ver con lo que terminó siendo la novela, pero les debo mucho, porque en el fondo te van diciendo de una manera amable, pero dura también, qué no está funcionando, qué no les suena, qué suena como artificioso, y eso ayuda mucho. Tener ese otro lector ayuda mucho. Ahora no sé si volvería a repetir la experiencia en este libro, eh, porque porque también hay un equilibrio ahí entre cuánto dejamos entrar y cuánto defendemos nuestro territorio, que es un equilibrio que cuesta encontrar, y yo lo digo mucho en los talleres, como que lo que el feedback que uno da y que da al grupo son sugerencias y son lecturas, y hay tantas lecturas como lectores, Mm. y a veces coinciden mucho y uno tiene que tomar lo que le resuena, o lo que lo desafía también, y dejar afuera lo que no. Y cuesta mucho en ciertos procesos. Yo si lo tengo más armado, ahí sí que lo suelto. Y tengo mis lectores, digamos que son amigos, mi pareja, y también algunos escritores. En La Grieta me ayudó mucho Mike Wilson y la Carolina Brown, que fueron los primeros lectores de esta novela. Y ahí sí que yo, cuando ya lo tengo listo, me abro totalmente a todos los comentarios externos que yo creo que ayudan mucho, que son un proceso importante de edición y sobre todo, bueno, un editor que a mí me tocó, Ignacio Rebolleo, que es súper buen Estoy trabajando con editor. Ignacio. Eh, Es sí, un no, fue es total, o sea, como que espectacular. fue muy, bueno, además como trabajar con alguien que confía en tu novela también, que a mí me pasó que se la entregué y a la semana que lo leyó me dijo, o sea, es que de todas maneras la contrató y trabajamos de una manera muy fluida porque se encariñó también con la historia, y eso también es muy importante, muy gratificante, y me ayudó mucho o sea, desde el primer manuscrito a lo que quedó, o sea, se potenció muchísimo con la mirada de él. Entonces yo sí creo que la mirada del otro es muy importante, pero cuando recién está como gestándose esa guagua, cuesta mucho, y ahí uno tiene que ser delicado en el fondo, como de cuidar un poquito ese proceso de primera gestación y después ir soltándolo de a poco. Entonces no sé si volvería a repetir lo del taller, pero lo tengo ahí, pero me ayudó mucho en La Greta. Lo agradezco muchísimo, todo el trabajo que hizo Carla y el grupo de ella. Cuéntame, eres una mujer, fuiste pionera en publicar en Catalonia libros, el libro Catalina Bu, de Gay Gigante. ¿Te consideras una mujer aventurera que te gusta dar los primeros pasos de marcar pauta o es una mera coincidencia que te atreviste a ir un poco más? Sí, sí me considero alguien que le gusta aventurarse. Eh, sí, soy muy acuario. En ese sentido.
Sí, me entusiasma, si no me aburro también. Es algo que me gusta y creo que estoy en constante como búsqueda de cambio. También esto mismo de ya, se acabó Santiago, ya nos cambiamos y Exacto. bueno, tengo como un compañero de vida que es muy parecido y entonces me apaña en esta locura de ir a lo siguiente, de ir a lo siguiente, de no quedarse, de estar en movimiento, que no significa no hacer raíces, no crear, no quedarse, pero sí estar como con la antena parada, digamos, como captando lo nuevo, captando eh, no sé, las nuevas tendencias, lo que va saliendo, como tomarle el pulso también a lo que está pasando afuera. ¿Y Que no es cómo fácil, te claro, informas para eso? atroz, porque es mucha red social y eso me tiene agotada. Me encantaría poder cerrar todas las redes sociales, pero es como un mal necesario. Mucha lectura y en los talleres, mucho en los talleres, porque tengo la suerte de tener siempre muy buenos grupos, muy buenas personas que vienen de disciplinas muy distintas. Casi ninguno es de literatura, o sea, casi todos son o abogados, ingenieros comerciales, como de otras áreas que tienen interés en la escritura. eh, y me nutro mucho en los talleres, en el contacto con los otros. Y mucho de las lecturas también, de lo que uno va leyendo, de lo nuevo que va saliendo. Em, es eso, más o menos. Ahora, cuesta mucho más, claro, es mucho más fácil cuando era más joven y uno está más activo y más enchufado en el mundo. Ahora estoy un poquito más aislada y cuesta más estar así con la antena tan parada. Pero sí, sabes que yo sí me considero una mujer que está como en constante búsqueda de más y de saber qué está pasando y para dónde se está moviendo, como el arte. Pero en ese eh, sentido, La Grieta es un texto bastante tradicional, digamos, narrativamente hablando, si bien en el estilo narrativo no lo es, porque no tiene diálogos, porque hay una cierta corriente de conciencia, algo que está, digamos, resurgiendo y además, gracias, que es ficción total y no es autoficción, algo de también siento que te liberaste, pero cuando tú publicaste, estoy leyendo aquí el libro Objeto Postal Nocturna, fue algo radicalmente distinto a lo que se venía sí, haciendo. yo creo que fue una época más experimental y exploratoria sobre ciertas inquietudes que tenía asociadas a mi oficio de editora en ese entonces, ya que me tocaba viajar mucho también a diferentes ferias del libro y tuve mucho contacto con Ah, ilustradores y con libros que eran libros objetos. Entonces estaba muy empapada de eso. Y ahí sí que me nutría mucho en las ferias del libro y con otros autores de otras disciplinas, sobre todo del arte visual y de la ilustración. Entonces sí tuve como esa etapa más experimental. Acá es cierto, yo como que tenía ganas y me picaba el bichito de hacer algo más tradicional en el sentido de la estructura de una novela, como ponérmelo como desafío. Pero yo creo que lo que sí, eh, em, quizá la originalidad o esta idea de buscar algo nuevo tenía que ver, que tampoco es tan nuevo, pero sí tenía que ver con el tema de la maternidad y con explorar y reflexionar sobre la maternidad desde otros puntos de vista y sobre la relación con la madre y sobre el tema del posparto y del puerperio también, no viéndolo desde un nicho que tiene que ver con temas de maternidad, como quien sigue, no sé, como cuentas de crianza, ¿me entendido? Como mm. quedar como relegado a un tema como de autoayuda, sino que es un tema universal y es un tema literario, digamos, como que ha estado poco explorado porque parece ser un tema de mujeres, ¿cierto? Pero no es un tema de mujeres, es un tema de la humanidad, digamos, la relación con la madre y la experiencia materna. Entonces, en Sí. ese sentido, claro, fue una estructura más tradicional, pero creo que el tema sí que me movía, porque hay muchas mujeres que están escribiendo, escritoras que están escribiendo desde ahí y están revisitando Mm.
y narrando la experiencia de la relación con la propia madre y también la relación con la maternidad. Me pasa mucho que he tenido lectoras, lectores que me dicen como, mira, no tenía tantas ganas de leerlo porque era de maternidad y me da como lata, pero después lo leí y me encantó. Y yo me causa mucho como impresión esa lata que da el tema de la maternidad, como que fuera como un... Y me acuerdo una vez que hace años hice una columna sobre que se llamaba Las madres estamos solas, que era como desde un aspecto más político de la maternidad, de la falta de red de apoyo y de políticas públicas como que se hicieran cargo de ese momento de la mujer y ese momento no solo de la familia, digamos, una etapa crucial del ser humano. Y lo ofrecí a un diario, y me dijeron, es que sabéis que los temas de maternidad como que no pegan, como que lata. Y me llama mucho, me frustra, porque es como, este no es un tema de mujeres, o sea, como, o de como, como que está visto desde una manera muy como de un momento de las mujeres, que bueno, ellas se hagan cargo y sepan esos temas y que lata, sino que es un tema universal y que tiene que ser más narrado. Y me alivia encontrar el tema de la maternidad en la literatura, por escritoras, digamos, que revisitan la relación con sus madres, que revisitan también la maternidad desde lo literario, que no tiene que ver con lo psicológico, con la madre, ni con la crianza, ni nada de esos temas, sino que desde una mirada literaria. Eh, entonces creo que quizá ahí fue más desafiante para mí explorarlo, pero tienes razón, como que la estructura sí me fui a lo más tradicional, que era algo que para mí era como ya, soy capaz de escribir una novela, lo voy a intentar. Lo lograste muy bien, muy bien. Catalina, y cuéntame, ¿cuánto conversaste con tu madre en este proceso de escritura? Mientras Nada, estabas porque escribiendo, no, no conversar con tu mamá, digamos, por teléfono, sino mientras ibas escribiendo, creando el texto. nada, porque, bueno, mi madre murió cuando yo era adolescente, al igual que la protagonista de la novela, pero como de revisitar mi propia relación con mi madre, creo que fue absolutamente lo contrario, como intentar revisitar, o sea, como conectarme con la madre imaginaria que uno tiene y con los fantasmas de la madre que uno podría llegar a ser, más que la relación con mi propia madre. Es como que tú dices en la La página relación de Esther y Laura es una 89, relación muy difícil. en la página 89 tú dices, las madres son un personaje que nos inventamos a conveniencia. Yo creo que esa fue la conversación que tuve con la madre que uno tiene en la cabeza, que no es la real, digamos, en la propia relación que uno tiene con la maternidad también, en general, con las figuras maternas, y como te decía, con los fantasmas de los errores que uno podría cometer también como madre en el futuro. Entonces creo que fue más una conversación con la maternidad como, como una idea y con la experiencia que he tenido también en mi vida, más que la relación de tú a tú con mi madre o la historia que tuvimos las dos, que es muy distinta a la que está desarrollada en la novela. Eh, entonces, no, en ese sentido, no saqué, si bien hay muchas cosas que coinciden, que tienen que ver con el exilio, que tienen que ver con Cuba también, que es un lugar que yo sí me tocó mucho visitar de chica, hay muchas cosas de mi biografía, pero no de específicamente de la relación con mi madre. Y también hay mucho de otras lecturas que tuve y ¿Cómo de cuáles? otras lo dicho, o sea, siempre cito los mismos, pero fueron como las lecturas que tuve. Por ejemplo, no sé, esto también pasará de ¿cómo es que se llama? Milena Milena. Busquet. Ella, ese libro me gustó mucho, que tiene que ver con el duelo, eh, por la muerte de una madre, cómo uno también reconstruye la historia con una madre que ya no está. Eso también era un tema que me importaba visitar. Apegos feroces de la Vivian Gornick también, que me gustó muchísimo, que es una relación muy compleja, pero a la misma, también que a través de la literatura y a través de narrar se logra como entender, como ordenar. Eh, ¿Y no es para eso la literatura?
Es para eso, claro, para entender un poquito entender bastante la realidad y poder narrar es ordenar también Mm. esa memoria. Eso. ¿Y cuánto conversaste con tu hijo Alonso? Porque ya eras madre cuando la escribiste. Sí. Eh, Me pasa lo mismo, como que intenté alejarme lo más posible de la realidad en relación a la relación con mi madre y la relación con mi hijo. eh, y centrarme más en procesos internos yo creo que de fantasmas que uno puede tener. Sí hay mucho de mi puerperio y de lo que pasa después de un parto, que la verdad es que es un cambio muy grande, para la mujer es una bomba, digamos. De eso hay más, pero no como que hay algo como un instinto de protección también de, de los personajes de afuera. No sé, me pasa que es muy difícil dar a entender a quienes te rodean que la escritura siempre es ficción. Entonces, sí, como era una novela que tocaba temas sensibles y difíciles, intenté alejarme lo más posible de los personajes de mi vida real, digamos, como tanto de mi madre como de mi hijo, y poder crear una ficción. También ficcionar es una manera de liberar también como imaginarios, fantasmas, miedos, y que no tienen relación con la realidad. Entonces creo que no. Absolutamente. En, en tu primer libro de cuentos, Todos somos una misma, en el diario La Tercera, dijiste, todas las narradoras de este, el primer libro, han perdido algo. Una historia, amor, un padre, un gato, un paisaje. En realidad lo dice el periodista. ¿Qué has perdido tú en la vida? Además, que como lo dijiste tu madre, pero ¿qué sientes que es lo que te ha marcado en pérdidas feroces, como le diría Vivian Gornick? Ujú. Eh, yo creo que es que no quiero sonar cliché, pero igual sí, lo voy a tener que decir. La vida es constante pérdida porque está en constante movimiento. Entonces todo el tiempo es perder, es perder. El paso del tiempo es perder constantemente. Obviamente hay pérdidas que marcan. Yo creo que la de mi madre, obviamente, es una pérdida biográfica muy importante que me marcó muchísimo. Eh, También marca mucho la historia familiar, y creo que la pérdida de un país y la pérdida de una vida y tener que exiliarse y volver a empezar en otro país con otros códigos, a veces con otro idioma, y luego el retorno también al país y tener que perder también esa otra vida. Hay constantes cambios que van pasando, que me han marcado. Pero no sé, no te podría decir que soy una persona que especialmente ha perdido, sí, con esta pérdida de mi madre, pero sí tengo una sensación de de que la vida es constante pérdida. Uno eh, va avanzando y va cambiando y los vínculos se terminan, los vínculos cambian. De repente uno tiene una forma de habitar el mundo, de vivir una rutina que se ve atravesada por cosas de la vida y cambia también. Entonces estos personajes de ese libro hablan más que pérdidas tan como digo, choqueantes, como que puede ser como un accidente, una muerte, no sé. Ujú. Tienen que ver con esas pequeñas pérdidas, sobre todo de términos de relaciones de pareja, de pérdidas también con los vínculos más que nada, y con eh, terminar relaciones y vínculos, específicamente en ese libro, que son pérdidas que tenemos todos. Y que yo creo que por eso yo sentí mucha conexión de parte de los lectores que me dieron su feedback, que es algo bueno que tienen las redes sociales, que me escriben mucho, quienes, quienes leen, quienes me leen, y en general lo que más conectó de ese libro tenía que ver con la pérdida, con el duelo que uno hace constantemente por muchas cosas. No solamente se hace un duelo por una muerte, sino que por todo lo que uno va perdiendo en la vida.
De hecho, La Grieta es mucho un duelo también de una vida, de Claro. convertirse en madre y dejar una vida que uno ya no tiene. Y justamente te iba a Eh, preguntar, ¿qué perdiste tú con tu propia maternidad? Parándote hoy día cuando ya llevas 5 años siendo en esta categoría madre. Perdí, o sea, yo creo que no cambia mucho, no cambia mucho y sí, es que no quiero ser tan dramática como perdí la juventud, pero sí una parte, se acaba una parte de la juventud, una forma distinta de ver la vida donde uno tenía como otras prioridades, otro ritmo, otra energía, y que no necesariamente es que se mueran y uno se muera, sino que cambian y uno tiene prioridades distintas y otro ritmo, y es algo que me gusta evitar. Pero sí hay un duelo de alguien que uno no va a volver a hacer, y creo que ahí hay una pérdida y una ganancia, porque, bueno, como te decía, como uno va avanzando en la vida y va creciendo, va envejeciéndose, y eso es constante términos de etapas de la vida y de muchas versiones de uno mismo que también que se van alejando, que van terminando. Cata, ¿y cuáles Eh, son tus principales miedos? Que tú Mis dirías, o principales obsesiones podríamos ponerlo. obsesiones, qué difícil. Qué difícil. Yo creo que depende del momento de la vida en que te hagan esta pregunta, uno puede ir cambiando la respuesta. Debe haber personas que tienen el mismo miedo toda la vida, pero no podría decirte ahora mismo en el presente que, que tengo como un miedo muy grande, más que los miedos como universales que uno puede tener como a la enfermedad y a la muerte, y a la tragedia y un montón de cosas que yo soy muy sensible con las noticias, digamos, como con todo lo que pasa en el mundo, con las guerras, con todo eso. Yo creo que eso es algo que sí me da mucho miedo, como esa crueldad humana. em, sí es algo me angustia y es lo que me tengo que cuidar bastante, Y de hoy la en día es más información. difícil. Hoy en día es muy difícil porque uno también se quiere enterar de los conflictos que pasan afuera, de las guerras, eh, y de las injusticias, y yo creo que eso sí me da miedo, digamos, me da miedo ese lado del ser humano y que sea algo que no se pueda, que no tenga solución, realmente. Eso es desesperanzador, y a veces uno tiene que evadirlo, porque realmente no ves mucha solución. Yo creo que el sufrimiento sobre todo de los niños, o sea, que eso yo creo que desde que soy madre es algo que me angustia bastante, cómo proteger también a tu hijo de de ese mundo, que es imposible protegerlo realmente, porque van a tener se tienen que ver enfrentados a la vida y uno no, hay cosas que uno no controla, la mayoría de las cosas uno no las controla. Eh, entonces creo que Opinión, esos son como mis mayores miedos. ¿cuál es tu opinión sobre la narrativa actual chilena, en el cual el golpe de Estado y el exilio son temas que están presentes, pero más tangencialmente, lo digo porque Alejandro Zambra, la Nona Fernández, la Alejandra Costamagna, narran sobre esto, pero en una mirada más tangencial, como decía, un poco más externa. Tú también, al final, lo nombras, pero no te sumerges. ¿Cómo ves tú esto? A ver, el golpe y la dictadura y la violación a los derechos humanos es algo que cala profundo en una sociedad y en los ciudadanos y en las personas, en las historias de vida, del lado que sea, y marcan, son una herida muy grande. Entonces, cada generación va encontrando sus propios lenguajes para narrar lo inarrable, no sé si existe esa palabra, pero lo que cuesta mucho narrar, lo que duele. Hay, entonces, la generación de Zambra, de la Nona, bueno, es la generación de los hijos que narran su visión desde la infancia del golpe y de la dictadura.
y cómo entendieron el horror desde la conciencia de un niño, de la conciencia de un adolescente, y se aproximaron desde ahí. A mí me pasa que soy una generación más chica que ellos, eh, entonces mi narración va más desde crecer en un país totalmente distinto, donde se asentó como, digamos, el neoliberalismo de una manera muy brutal, donde crecimos muy desconectados de la vida política también, porque parte de la herida fue tapar eso. Durante los 90 había muy poca acción política también dentro Mm, de, siendo que la generación de que yo venía de una familia marcada y muy marcada políticamente, pero de alguna manera creo que nos criamos también en una burbuja con mucha tele, con mucho consumismo, con mucho, como con un cambio cultural muy, muy grande. Y ese proceso de ir reencontrándose con la vida política y reencontrándose con los problemas sociales que vivió mi generación, que tiene que ver con, bueno, con la revolución de los pingüinos, yo soy un poquito más vieja, pero igual lo viví, yo ya estaba en la universidad, en primer año de la universidad, pero también lo viví, digamos, y que es una generación ahora que está en el gobierno, entonces como revisitamos, creo, esa parte de la historia desde cómo se reconstruyó un país post dictadura y con cómo se armó este nuevo sistema, eh, los problemas que tiene este sistema. Entonces, obviamente hay un revisitar la dictadura, revisitar desde el vínculo que tenemos con la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, de cómo vivieron esa parte de la historia. Entonces, claro que es más tangencial y no desde la primera persona, porque, no, porque es otra mm, generación que le tocó vivir el post. Y la época que nacimos prácticamente crecimos, bueno, crecimos en democracia, claro. eh, entonces yo era muy chica en dictadura, bueno, vivía afuera más encima, entonces eh, solo conozco la democracia y eh, claro, como narrarlo desde ahí. Pero me parece bonito que igual siempre se esté revisitando y remirando y renarrando. Ahora yo creo que Resignificando. resignificando también. Y ahora, bueno, obviamente está entrando mucho en la narrativa más contemporánea los procesos sociales actuales, sobre todo el estallido social es algo que está marcando mucho la narrativa y está apareciendo también, como el reapropiarse de la calle, de las marchas, es algo que está entrando también. Oye, Cata, ¿cómo te ves tú en 10 años más en torno a tu profesión? Escribiendo siempre, escribiendo Ese, siempre, publicando, espero siempre. te brillan los eh, ojos cuando lo dices. Es que para mí es muy importante y todas las decisiones de mi vida de aquí en adelante tienen que ver con poder darme ese espacio, independiente de lo que haga para vivir en cuanto a trabajo, siempre va a estar en mi vida la escritura y es una prioridad muy importante. También ojalá viajando mucho, eh, eso, esa- con esos dos. Porque eh, tú dirías que tu trabajo es editora, columnista, los talleres literarios, pero lo que te mueve en la vida es ser escritora. ¿Sería así? Sí, totalmente. Totalmente. Es mi canal de comunicación, mi herramienta, cómo me vinculo con la experiencia de vida, cómo reordeno lo que decíamos, bueno, narro mi vida, la entiendo, es mi canal para todo, entonces sí, me veo haciendo esto, hasta ojalá me dé la salud siempre para poder escribir. ¿Cuáles son tus referentes literarios? Mis referentes literarios, ahora yo hace, no sé, los últimos 10 años me he dedicado a leer prácticamente a puras mujeres, pero mis referentes, que yo creo que las lecturas de la adolescencia marcan mucho, te diría que harto el boom latinoamericano, Juan Rulfo
fue mi gran referente cuando chica. Tiene una obra muy breve, pero es muy buena, digamos, como que he releído siempre, me gusta mucho. Em, También La Bombal es un gran referente para mí, también revisito mucho. Bueno, porque los talleres lo hago leer harto, entonces siempre estoy revisitándola. Me gusta muchísimo. De la Estela Díaz Marín, también, la poesía también ha sido como un referente importante. Enrique Lin, em, Rosa Betty Muñoz, como mucho poeta chileno. Yo creo mis grandes referentes son hartos chilenos. De los actuales me gusta mucho Alejandro Zambra, Mike Wilson, eh, y de las mujeres, yo creo que esto comparto con mi generación, mi fanatismo por Mariana Enríquez, por la Samantha Schweblin, por las argentinas en general, Camila Fabri, Selva Almada, bueno, también mexicanas, la Guadalupe Nettel, mucha literatura latinoamericana. Muy poco te diría como anglosajón, casi todo es Ah. literatura latinoamericana. Sí, me acuerdo que tuve una obsesión muchos años con Kafka, muchos años, de adolescente más joven. Eso te podría decir que son como las lecturas que me han marcado. ¿Y ahora qué estás leyendo? Acabo de terminar un libro brutal que se llama Vladimir, que es que no me acuerdo, fue premio Lumen. Mira, voy a googlearlo porque Leticia Martín se llama No lo la conocía. autora. Uf, es un libro muy potente. Es como una especie de Lolita, o sea, de Lolita, pero desde la perspectiva de una mujer. Es una mujer que, digamos, tiene atracción por hombres muy menores, y en un contexto apocalíptico. Es un libro muy extraño, pero muy bueno, muy provocador e incómodo de leer, pero que el ejercicio que hace, que es un ejercicio yo creo que de mirada de género, es buenísimo y está muy bien escrito. Me sorprendió bastante. Antes de eso, leí La clase de griego de Han Kang, que se llama, de una autora coreana. Precioso, precioso, muy bello, lo recomiendo muchísimo. Tiene mucho que ver con la pérdida y con el duelo. El personaje que se encuentran es una mujer que pierde la capacidad de hablar Ah, y se encuentra bueno, se mete a estudiar griego, fíjate, una coreana, o sea, no puede ser un idioma más extraño, digamos, para alguien coreano, que es una lengua muerta, digamos, como intentando buscar algo ahí. Es una mujer que ha perdido la custodia de su hijo, viene arrastrando, perdió a su madre, muchas pérdidas en un duelo muy profundo y es incapaz de reconectarse con su voz, no puede hablar y se encuentra con este profesor de griego que está perdiendo la vista. ay, qué Y el historia más encuentro de esos dos linda. personajes es hermoso, es hermoso. Realmente hay algo en la literatura oriental que es tan distinta a la latinoamericana, que es lo que más leo, que da calma, da paz, la manera que está narrado, muy poético. Y a medida que uno va avanzando en el libro, se va como economizando el lenguaje y cada vez es menos lo que se narra y más los silencios que están presentes. Es precioso, es muy bonito. Eso de mis últimas lecturas. Cata, te quiero agradecer muchísimo esta primera parte, muchísimo. Lo he pasado bien, te he conocido más, que era la idea de Espiral, de conocerte más, de poder meditar y profundizar un poco más en tu cosmovisión, que es lo importante. Entonces, ahora vamos a ir a la segunda parte de la entrevista, que es el cuestionario Espiral. Tal como te Me dije, pone son muy nerviosa porque soy muy mala para la respuesta rápida, pero da ya lo espero hacerlo mismo. bien. Lo han contestado todos los que han pasado por este micrófono y tú eres la entrevistada número 90 y... No, Ah, como chuta, ya. o sea, este es el capítulo 97. He tenido como 60 invitados. Bueno, Increíble. sí, Eh, ya, entonces no seré ni la vamos, primera ni la última que conteste no, lento. no te preocupes, pero yo me Ya, tengo que, mi rol es quedarme callada, yo solamente te voy a ya, mover la perfecto. cabecita, ¿ya? ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Ya. ¿Cuál es la idea de la felicidad?
de tu felicidad. Eh, permanecer en... Mi idea de felicidad es permanecer en los estados, en las emociones que vengan, en los momentos tristes, en los momentos duros, en los momentos muy alegres, eufóricos, en esos momentos que uno ya le da pudor tanta suerte que tiene en la vida y tanta felicidad, y en los momentos en que uno está desgarrado por acontecimientos de la vida, permanecer ahí, permanecer ahí. Eso para mí es lograr sostenerlo, es la felicidad. Tu mayor miedo, Eh, Mi hijo, o sea, mi mayor miedo es cualquier cosa que le pueda pasar a mi hijo, la verdad. lo que más te molesta a ti misma, Lo que más me molesta de mí misma, yo creo que mi autocrítica. A veces soy muy, muy dura conmigo misma y eso me cansa. Me tengo que estar acallando esa voz y eso, mandándola a callar y para poder hacer mis cosas y avanzar y como y tener más confianza. Yo creo que eso es lo que más me agota mentalmente. en los demás, Lo que más me molesta de los demás, sí, muchas lo que más cosas. te Ahora molesta. estoy muy hater. Lo que más me molesta, yo creo que es la avaricia, la falta de generosidad de todo tipo. Como que eso es algo que me puede hacer alejarme de las personas, sentir como que hay ser avaro, digamos, y no solo esa palabra tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con el compartir con el otro, los momentos de felicidad, ser generoso, digamos, es como lo que más me gusta del otro, entonces como su contrario sería lo que más me aleja, digamos, de la gente. ¿A qué escritor o escritora viva admiras? Mariana Enríquez. ¿Y muerto? La Bombal. ¿Hoy qué desayunaste? Un jugo de zanahoria naranja y unas tostadas con mantequilla de un pancito que hago yo ahí. ¿A qué hora? A las 8. ¿Haces deporte? No, soy súper floja. Paso temporada en que soy súper motivada por el deporte y paso temporadas que son mucho más largas que esas otras, en que no, soy muy sedentaria y es algo que estoy en constante tratando de como cambiar ese hábito, pero nunca he sido buena para el deporte, ¿no? Sufría en el deporte en el colegio. ¿Agenda de papel o electrónica? Papel. ¿Cuál es tu mayor Cuando vicio? mi mayor vicio, el pan. Es mi mayor vicio. En todas partes dice que hay que dejar el gluten, yo creo que no, sería incapaz, en otra vida la podría dejar. ¿Cuándo mientes? ¿Cuánto? ¿Cuándo mientes? ¿Cuándo miento? Cuando me pongo nerviosa, cuando no sé qué contestar y me agarran de imprevisto y hay algo que no quiero contestar o me pone incómoda, tengo un mecanismo de tratando como de bolinar la perdiz para salir rápido de ahí. Ahí miento. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? La mayor influencia en mi vida, eh, yo creo que mis padres, ambos. Ayer, ¿cuándo te sentiste feliz? Ayer, después de votar. Después de votar me sentí feliz. Me gusta mucho la política, es algo que me apasiona mucho, estoy constantemente consumiendo, digamos. Pasé un periodo como de duelo político en que no estuve más desconectada, pero me he vuelto a reconectar y me encantan los procesos electorales, me gusta ir a votar, me gusta ver después el recuento de los votos. Entonces sí, es algo que no sé por qué me llena de energía y me encanta ir a votar. Me gusta el acto cívico y ver a toda la gente yendo a votar. Hay algo como en el ambiente que es muy bonito, que es como poner freno a la vida cotidiana, a la rutina y hacer algo, digamos, que tiene relación con lo comunitario.
Antes de acostarte siempre, Veo el celular, qué atroz. Esto es algo que también, mira, yo te podría decir, podría mentir y decirte como leo o no sé, medito, pero no, veo el celular, que es algo atroz, es lo peor que se puede hacer. Y paso periodos en que me tengo que desintoxicar y cerrar las aplicaciones y ahí intento hacer otras cosas, como que he pasado periodos en que leo más, no sé, me pongo a bordar, trato de hacer otras cosas, pero escucho podcast harto, pero paso otros periodos en que nada, me estoy pegada al celular, lamentablemente. ¿qué te hace reír? Los memes, los memes mucho, me encanta la cultura del meme, me hace mucho reír, los virales, los memes. Encuentro que es como un momento de evasión total, de tontera, en que me río mucho. Y el stand-up, me encanta el stand-up. Eh, m- Me gusta mucho reír. Yo sé que suena muy obvio, pero reír es algo que me encanta. Entonces, me parece que las personas que son capaces de hacerte reír a carcajadas, las valoro muchísimo y encuentro que las admiro y me parecen tremendamente atractivas e inteligentes. Entonces, claro, como que veo mucho stand-up, me muero la risa y también me he reído con algunos libros, porque tú Sambra me hace mucho reír, mucho, mucho, mucho. Sus libros me hacen llorar y reír todo el tiempo. Me encanta esa capacidad que tienen algunos escritores de sacarte, digamos, carcajadas, digamos, me encanta. ¿Té o café? Té con miel, ¿Azúcar o endulzante? azúcar, ¿Blanco o tinto? blanco. Lo que más te inspira. Lo que más me inspira, la naturaleza. ¿Qué es TikTok para ti? Algo en lo que una droga en la que no me voy a meter. ¿De qué edad te sientes hoy? De 40. Todavía no cumplo los 40, los cumplo ahora, pero hace 2 años que ya me siento, ya digo que tengo 40, ya me pasé. ¿Has sentido odio? Sí, sí he sentido odio. ¿Qué te hace enojar? Me hace enojar, me hace enojar que me cambien los planes, me irrita. Pero después me adapto, pero mi primera reacción es enojarme mucho, para adentro, digamos, pero me irrito mucho. Eh, y cualquier comentario que me haga sentir como condescendiente conmigo o que me haga sentir media tonta, me enoja mucho, me molesta, no lo tolero. ¿Cuál es tu mayor lujo? Dormir, ¿Dios o dormir siempre. nada? Uy, qué difícil. Es muy atroz nada, así que Dios. ¿Selfies? ¿Ah? ¿Selfies? ¿Selfies? Sí, selfie. ¿Qué es lo más aventurero que has hecho? Eh, lo más aventurero, tener un hijo. Eh, y haberme ido, sí, a los 23 a España sin cachar a nadie. Eso fue fue difícil, fue bonito y fue muy aventurero. Y creo que cuando uno hace cosas, bueno, y venirme a vivir al campo también, que van como donde te sales de tu zona de confort, uno se abre como al mundo mucho más y inicia mucho más aventuras, digamos. Estás más abierta al resto, a conocer gente, a hacer cosas distintas. Te diría que esas tres cosas, como haberme ido a España ese año, haberme cambiado a vivir al campo y haber tenido un hijo. ¿Mac o PC? Mac, Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿Qué opinas? no. No, uno necesita mucha inspiración. Yo te diría que es como 60-40. Un consejo para escritores que comienzan. Mm, que sigan su intuición y que escuchen las voces de su cabeza. Un acierto que has cometido en tu carrera. ¿Un acierto?
atreverme a publicar. Un error que has cometido en tu carrera. Un error. Eh, no, no siento que haya cometido errores. No, no hay nada que yo te podría decir como, pucha, debía haberlo hecho distinto. No. ¿Cómo te relajas? Me relajo en la naturaleza, saliendo a pasear por el campo o en cualquier lugar que tenga agua, río, lago, playa. Pero lo que más me relaja es la naturaleza. ¿Fama o dinero? Vamos, dinero. Dinero. ¿Tienes un hobby? Tengo un hobby. No, soy súper monotemática y lo que más hago tiene que ver con la escritura. No, no, no tengo un hobby. ¿Audiolibro Ah, o jardinear, jardinear, sí es un hobby. tu hobby es jardinear? Ah, es un hobby, obvio. Sí, es un ¿Audiolibro, hobby. audiolibro o digital? Audiolibro, me encanta. Yo manejo mucho en carretera cuando voy a Santiago y es donde más leo. Estoy leyendo hoy en día en audiolibro y me encanta, me gusta mucho la experiencia. Te quiero dar muchas gracias por haber contestado el cuestionario Espiral, por haber estado con nosotros hoy día en Espiral. Lo he pasado muy bien. Ha sido Yo un también, regalo. muchas gracias. Agradezco Muchas gracias, mucho. Carlos, por el espacio. Espero que te haya gustado y te vamos a estar avisando cuando salga al aire. Muchas gracias y voy a estar atenta para compartirlo. Lo pasé muy Gracias, bien. Cata. Gracias, Te agradezco. gracias. Cuídate. Chao, Que estés bien, chao. chao.